Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo gestionar un banco en la época del COVID-19. Esta es una presentación efectuada por mi persona. Mi nombre es Diego Suárez Solares y tengo una amplia experiencia en el sistema financiero boliviano. En la agenda tenemos 4 puntos. Vamos a hablar un poco de los efectos del COVID para un banco, los sectores potenciales, el mapa estratégico de dirección óptima y por último la clave de la resiliencia. Comenzamos con los efectos COVID para un banco. Y resulta que, en primer lugar, tenemos que considerar ciertos efectos internos, como son el incremento de la mora, la alta probabilidad de la siniestralidad, la demanda de los créditos de salvataje, el incremento de las previsiones, la disminución de las recuperaciones y disponibilidades del banco, la iliquidez, la desmejora de la eficiencia administrativa, el incremento del gasto administrativo debido al COVID y la desmotivación del personal. Es importante mencionar que en una época de pandemia, en una época problemática como es la que estamos viviendo, obviamente lo que sucede es que la gente y las diferentes unidades productivas, el poco capital de trabajo que tenían, pues se lo van consumiendo debido a que las ventas, por la falta de movimiento, por supuesto, disminuyen. Entonces es una cadena de problemas debido a que surge el desempleo, las empresas empiezan a achicar y lo que decía, efectivamente, en lo último que piensan es en pagarle al banco. Por lo tanto, sube la mora, existe una probabilidad de que no se obtenga ningún tipo de resultado con cierto tipo de créditos al buscar las salidas alternativas, como por ejemplo la venta de las garantías o la adquisición de estas. Por otro lado, hay una sobredemanda de créditos a tasa baja, de créditos blandos, y por supuesto esto repercute sobre el estado de resultados del banco, dado que, como todos sabemos, el banco tiene que ir previsionando contra el gasto la cartera incobrable. Entonces, lo que en esta lista mostramos es un poco eh, eh, el resumen de todos estos efectos que se tienen para una institución financiera. También tenemos los efectos externos y lo que sucede es que las empresas van cambiando de ciclo de liquidez, es decir, el tiempo que tenía una empresa en comprar, transformar y vender no es el mismo en época de COVID, en época de pandemia. Entonces, esto quiere decir que las líneas de crédito otorgadas tienen que sufrir cierto tipo de transiciones o sufren el efecto moratorio por la falta de venta o la falta de pago a la compra de materias primas para las transformaciones de los productos que se venden. Otro efecto de una época de crisis es el incremento de la tasa pasiva. Y lo que sucede es que los bancos, al no tener eh, efectivo, al no tener liquidez, lo que buscan es captar y premiar al público. Por lo tanto, suben sus tasas pasivas y esto, lógicamente, también repercute en el estado de resultados de un banco. Porque el dinero, que es el insumo y la materia prima para trabajar, sencillamente es más caro. Hay una disminución del consumo, que le hemos mencionado, disminución de la inversión, por supuesto. En una época de pandemia, la gente en lo que menos piensa es invertir. Hay reducción de las facilidades logísticas para operativizar la actividad bancaria. Hay desempleo y un desplome de los diferentes sectores productivos y económicos. Vamos a hablar un poco de los sectores potenciales. Como sabemos, en época de crisis, así como hay potenciales perdedores, también hay potenciales ganadores, y esto es lo que vemos usualmente y estamos viendo a nivel mundial.
A la derecha tenemos los potential winners, que son los potenciales ganadores, donde están todos los servicios médicos, por ejemplo, todo lo que es el procesamiento de comidas y retail, lógicamente, todo lo que son servicios personales y de cuidados de salud, ¿no? Lo que es la comunicación, el e-commerce, el internet, ha tomado y ha adoptado un valor nuevo, y el nacimiento de muchas startups que están relacionadas con este tipo de mercados y de tecnología, pues se han empezado a proliferar. Está la agricultura, dado que es la producción de alimentos en el primer eslabón, que tiene que seguir produciendo alimentos. Y ya en medio tenemos a lo que es toda la parte energética, aceites, gasolina, combustibles, y entramos ya a la zona roja, donde tenemos los potenciales perdedores. Y ahí es donde está la educación, efectivamente están los servicios financieros, está la industria y manufactura, la construcción, todo el negocio real estate, obviamente todo lo que tiene que ver con la industria de venta de automóviles, de hecho, todo lo que son viajes, turismo, placer, ocio, son negocios postergados que desde luego son tremendamente afectados por una época pandémica. Si analizamos, para el caso de la banca, que es lo que estamos tratando de explicar, si bien se cuentan con posibles ganadores y efectivamente algunos nichos de mercado interesante, estos nichos no necesariamente son los tradicionales, por los que la banca, al invertir en ellos, tendría que asumir mucho mayor riesgo. En cambio, en los negocios tradicionales, pues es donde encontramos los problemas y la cartera del banco obviamente está mucho más asentada y con mayor penetración en estos rubros, principalmente el tema de manufactura, construcción, consumo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos la afectación mencionada anteriormente. Este es un análisis sectorial que explica brevemente lo que es la transición de la economía en época de pandemia. Y vamos a tomar como ejemplo el tema de los viajes, que vemos cómo efectivamente sufre una disminución importante y poco a poco se va reactivando. Después a que se cuenta con una especie de cultura y después de la época de pánico, ¿no? Es cuando ya la gente empieza de nuevo a viajar, dado que ya tiene una sensación higiénica progresiva y además un mayor cuidado, ¿no? Entonces esto obviamente tarda en entrar a una zona de recuperación y por supuesto en la zona de aislamiento no tenemos, sencillamente no existe un tema de viajes. ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? La alimentación obviamente tiene una diferente transición. Por ejemplo, al inicio de la pandemia surge una especie de pánico, entonces hay mucho acopio, una cola en cada punto de venta de alimentos y posteriormente esto lógicamente va entrando en normalidad hasta entrar a fin de año donde obviamente hay una austeridad por Navidad y a mantenerse flat el resto del tiempo. Entonces, como vemos, hay una clara diferencia entre lo que son los servicios. La hotelería, por ejemplo, es un tema que igual tarda en recuperarse. El tema de los restaurantes, lo mismo. Y dentro de los potenciales ganadores, pues está el tema de alimentos, que, como mencionábamos, no para de producir. ¿Cómo podemos manejar óptimamente la dirección de un banco? Esta es una herramienta que nos permite poder acarrear todo el análisis de problemas y de necesidades que está en las anteriores diapositivas en 4 grandes perspectivas, que son las que componen lo que denominamos el Balance Scorecard. La perspectiva que encabeza
Este esquema es la perspectiva financiera, está la de los clientes, la de los procesos internos y la de el aprendizaje y crecimiento. Todas estas tienen que estar concatenadas por esta telaraña que básicamente lo que hace es unir diferentes perspectivas para poder tener una dirección efectiva. Viendo muy rápido la parte de la dirección financiera y de la perspectiva de las finanzas del banco, lo principal es generarle sostenibilidad financiera en las nuevas condiciones que se tienen. Entonces, para poder generar esta sostenibilidad financiera, se cuenta con ingresos que pueden ser operativos o financieros y se cuenta con lo que sería la optimización de gastos operativos, administrativos y el costo financiero. Es decir, ahorrando y generando es que se puede lograr la sostenibilidad financiera. Además de estos dos temas, se necesita controlar la salud de la cartera. Por lo tanto, en la dirección financiera es que se tienen que tomar estas medidas para lograr la sostenibilidad financiera. Ahora bien, ¿cómo generamos más ingresos? Primero hay que pensar en el compromiso que deben tener los socios, los diferentes accionistas, para poder capitalizar al banco, identificar todos los nuevos servicios y negocios que pueden acarrear una pandemia, una crisis también, y cuidar el tema de la liquidez, identificar y gestionar nuevas fuentes de fondeo de recursos, sea del público de a pie, sea del público institucional, corporativo, o sea a través de préstamos blandos con el Banco Central o con bancos de desarrollo internacionales. Para el tema de la cartera, si hablamos de salud, obviamente estamos hablando del control de mora. Tenemos que tener KPIs específicos que nos premien al personal por tema de cobranzas y que además nos ayuden a ver la fotografía en el momento exacto de cómo está la mora. Y para optimizar los gastos operativos es importante pensar en alianzas estratégicas para compartir costos o disminuirlos y hacer un uso eficiente de los recursos. Esta es la perspectiva financiera. Si entramos a la perspectiva de clientes, vemos cómo la misma está totalmente vinculada, debido a que para poder lograr cartera, para poder lograr ingresos y para poder optimizar los costos, esto está totalmente ligado a la perspectiva de clientes, donde vemos que debemos pensar en reclasificar clientes, buscar fidelización, compromiso, generar una óptima atención. Esto, por ejemplo, nos da el tema de las alianzas estratégicas, adecuar el acompañamiento, ¿no? De acuerdo a cada uno de los clientes, personalizar la atención, graduar la transición de los clientes y también identificar nuevas oportunidades y nichos de mercado o clientes potenciales que también aparecen en este tipo de épocas. Entonces, para lograr esto, tenemos que entrar a la perspectiva de procesos, donde normalmente lo que se hace es trabajar en una reingeniería de todos los procesos y, sobre todo en esta época, la digitalización. Entonces, es aquí donde se tiene que trabajar muchísimo en lo que son los procesos con reguladores. Estamos hablando de la ASFI, estamos hablando de toda la normativa interna que tiene que ser aprobada por el directorio y por la alta gerencia, ajustar toda la normativa en back y front y obviamente redefinir metas de corto y mediano plazo, es decir, ajustando el plan estratégico institucional y el plan operativo anual. Si hablamos de la reingeniería de procesos, es lo mismo, solo que en este caso nos vamos a vincular 100% a la efectividad y mayor eficiencia. Por eso hablamos de nuevos tiempos de atención, el tema de la firma digital y electrónica, pensar en aplicativos nuevos. Esto es 100% desarrollo de la gerencia de tecnología. La comunicación es clave si hablamos de digitalización. Tenemos que pensar en articulación multisectorial, tenemos que pensar en identificación de canales nuevos, relanzar, cambiar la imagen. Y está el tema del marco normativo en la planificación.
Por último, pero no menos importante, está el tema del aprendizaje y crecimiento. Lo que se necesita es toda la perspectiva financiera, poderla traducir en ciertos compromisos y además en trabajar en la mejora continua, en capacitación digital y por supuesto en un acercamiento muy fuerte en los mandos medios gerenciales para poder transmitir lo que estamos buscando en el manejo efectivo y óptimo del banco. Las perspectivas claves son, como hemos mencionado, la financiera, donde básicamente están las acciones estratégicas que se orientan a la generación de valor en el banco. Esta, como hemos visto, surge por los clientes, la perspectiva de clientes, y lo que buscamos acá es satisfacción de cliente para lograr una retención y crecimiento. Pero no podemos lograr esto sin los procesos internos, donde están las acciones estratégicas orientadas a la identificación de los procesos clave. Y el aprendizaje, que es el que tiene que hacer girar este círculo virtuoso, donde están las acciones estratégicas para mejorar las habilidades y herramientas del talento humano de la organización. Por último, la clave es la resiliencia. ¿Qué significa? Hay que trabajar en la transformación de la cultura organizacional del banco. Hay que pensar en que el personal del banco mejore su estándar de vida y su desempeño a nivel personal, familiar e institucional. Una técnica muy interesante que genera transformación es la denominada misión carácter, donde busca cambiar ciertos patrones y parámetros en la personalidad y en la formación que tiene cada individuo, trabajando el carácter, la visión, el coraje, el liderazgo y la identidad. La metodología es muy simple. Lo que se busca es que esté centrada en el participante, que sea interactiva y además, sobre todo, experiencial. Y lo que se trabaja es una mesa redonda donde 1 hora a la semana se discute y se estudian ciertos conceptos y visiones que giran alrededor de un principio específico. En función a esto, se tiene que generar una retroalimentación, una sensibilización de la gente que está trabajando en la mesa redonda, la lectura de un principio para ser analizado, socializar y por último dar una tarea semanal de aplicación. Como mencionamos, vamos trabajando ciertos principios y si hablamos del tema de carácter, es importante estar de pie y permanecer con la frente en alto. Eso es lo que pregona este tipo de eh, habilidad y de rasgo. Y es importante transmitir la credibilidad, generar respeto, ganar confianza y ser consistentes en lo que hacemos. Además, desarrollar disciplina personal, desarrollar seguridad personal e identidad y desarrollar convicciones personales de valores de ética. El siguiente es la productividad, donde es clave pensar en que ser productivos nos saca de la pasividad. Adquirimos una conciencia del valor del tiempo y sobre todo nos hace responsables de nuestros talentos, habilidades, sentimientos e ideas. También es clave mencionar que la productividad nos motiva, nos inspira y produce esperanza. Entonces, a lo largo de esta técnica de misión carácter, logramos darnos cuenta que tenemos la capacidad de ser inspirados por ideas, se nos ha dado el potencial para hacer riqueza individual y obviamente esa es la productividad. Y la productividad debe ser un propósito común y una aspiración no solo de un individuo, sino de toda la comunidad. Y es así como se crean grandes naciones. Espero que la charla haya sido productiva. Con esto me despido. Muchas gracias.